bienvenidos a la reunión académica de la Asociación Colombiana de Infectología, capítulo central. Les recuerdo que el tercer jueves de cada mes desarrollamos esta actividad académica y están todos cordialmente invitados. Siempre seguirnos en las redes sociales y poder inscribirse para que puedan acompañarnos. Les doy la bienvenida, muchas gracias por estar aquí pese al tráfico. Entonces, el día de hoy, pues la sesión vamos a tratar un tema que es muy importante, no solo para nosotros los pediatras, sino en general para toda la salud pública. Y pues el tema, digamos, vamos a dividirlo en dos partes. Entonces, la primera parte vamos a presentar un caso clínico, vamos a interactuar y aclarar las preguntas en el manejo y en la situación del caso clínico. Y posteriormente, pues vamos a tener al doctor Wilfrido Coronel, que es pediatra infectólogo, profesor de la Universidad de Cartagena, quien nos acompaña desde Cartagena y vino a contarnos su experiencia y su conocimiento en el tema. Entonces, pues sin más preámbulos, pues vamos a comenzar con el caso clínico. Juan Sebastián Barajas es residente de tercer año de pediatría de la Universidad Militar y él está rotando conmigo en el Hospital de la Misericordia. Entonces, pues Juan presentará el caso y lo vamos discutiendo. Muy buenas noches, entonces vamos a iniciar con la discusión del caso clínico. Para iniciar, estos son los datos generales. Del paciente, los cuales están ocultos el nombre y la fecha de nacimiento, pues por razones éticas. Tenemos un paciente de 3 meses, el cual ingresa a la institución, a la Fundación de la Misericordia, hace 2 años, en el mes de abril, y ingresa a las 11 de la mañana. Quisimos colocar la hora y vamos a ir, digamos que a través de cada diapositiva al lado derecho, colocando esta hora para ver, digamos, cómo va haciendo la evolución, y digamos que queremos hacer énfasis en, digamos, en la progresión rápida y el deterioro que puede presentar el paciente. Entonces quiero hacer énfasis que siempre vamos a encontrar ahí la hora. Ahora vamos a pasar al motivo de consulta de la enfermedad actual. El motivo de consulta que fue indicado en la historia clínica fue: anoche tuvo mucha fiebre y le están saliendo unas manchas en toda la piel. Y el desarrollo de la enfermedad actual fue el siguiente: era un paciente de 3 meses de vida, traído por la madre, con un cuadro clínico que iniciaba en la noche anterior, consistente en picos febriles cuantificados de 39 grados centígrados, que cedía parcialmente con la administración de acetaminofén, asociado a aparición de lesiones eritematosas en la piel, estaban en cara y miembros inferiores. En cuanto al desarrollo de la revisión por sistemas, la mamá negaba síntomas respiratorios, negaba síntomas gastrointestinales, y era un paciente que estaba tolerando la vía oral con unas deposiciones de características normales, negaba síntomas urinarios y negaba algún tipo de sangrado por alguna mucosa. Posteriormente, en el desarrollo de antecedentes, tenemos un paciente que es fruto de primera gestación, una madre de 21 años con 8 controles prenatales, un control prenatal adecuado, un STORCH negativo, un embarazo que no había tenido ningún tipo de complicación, la vía del parto había sido vaginal a término de 38 semanas, el peso había sido un peso adecuado al nacer de 2.500 gramos, y una talla que no recordaba la madre, con una adaptación neonatal espontánea y un egreso conjunto. No tuvo ninguna complicación como tal perinatal. Siguiendo con los antecedentes patológicos los negaba, quirúrgicos negaba, alérgicos, farmacológicos y transfusionales los negaba. Era un paciente que estaba teniendo lactancia materna exclusiva, y con respecto a la esfera social, vivía con la madre, abuelos y tíos, no tenía mascotas, no asistía a jardín, la madre era la cuidadora y no había exposición a humo de tabaco ni otro antecedente epidemiológico de importancia. Aquí tenemos un esquema de carnet de vacunación del paciente. Era un paciente de 3 meses, el cual contaba con su vacunación completa: recién nacido, BCG, hepatitis B, la vacuna de 2 meses pentacombinada, polio, rotavirus, neumococo, y no tenía vacunas de 4 meses pues por la edad del paciente, ni ninguna vacuna adicional a la del PAI. Aquí tenemos el examen físico de ingreso del paciente. En el lado izquierdo de la diapositiva tenemos los signos vitales: una presión arterial de 97 sistólica y 41 de diastole,
milímetros de mercurio, una presión arterial media de 60 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 102 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 35 respiraciones por minuto y una temperatura de 37 grados, los cuales eran normales en los percentiles normales para la edad, y la antropometría pesaba 6.8 kilogramos, talla de 60 centímetros y como ven no tenía ningún tipo de riesgo nutricional, era un peso y una talla adecuado para la edad. Con respecto al examen físico, lo siguiente es, tenemos que tenía un examen físico de cabeza, cuello, órganos de los sentidos, tórax y abdomen normal. Estaban anotados como un examen físico normal. En cuanto a la parte neurológica, sí habían anotaciones de alteraciones. Era un paciente irritable, lo encontraban hipoactivo, una leve hipotonía, un llanto débil, movilizaba cuatro extremidades y no encontraba en ningún momento algún tipo de movimiento anormal en ese momento del examen físico. A continuación vamos a mostrar uno de los hallazgos más importantes al examen físico y de gran valor diagnóstico. Vamos a mostrar una foto que no es del paciente, pero pues en aras de la parte académica tomamos una foto de un artículo médico y digamos que se asemeja a la descripción de las lesiones presentes en el paciente. Estas son la descripción de las lesiones, son muy similares a las descritas en la historia clínica, eran unas lesiones purpúricas, estaban descritas en mejillas, abdomen y miembros inferiores, como las que ustedes ven en este momento. Con esos datos clínicos se considera un abordaje clínico. Quisiéramos pues... Entonces, ¿qué diagnósticos en este momento consideran ustedes puede tener el paciente y cuál sería la conducta a seguir? Espontáneamente, no hay ningún problema. Pueden aquí, no es examen, para que no se duerman ahí, solo charla. ¿Qué abordaje clínico y qué diagnósticos consideran ustedes? Bueno, pues estamos ante un paciente lactante menor, 3 meses de edad, con ese cuadro clínico y pues la descripción del examen físico, pues inicialmente pues grande como un síndrome febril, que vamos a tratar de buscarle un foco, lo más probable un cuadro infeccioso. Ante los hallazgos neurológicos de un paciente irritable con hipotonía, la edad del paciente pues es adecuado pensar en que el paciente pudiera tener una neuroinfección. Y pues las lesiones de piel si tienen alguna característica de pensar en que esté cruzando con una meningococcemia, porque son unas lesiones típicas. Ok, entonces las lesiones son sugestivas de meningococcemia. ¿Cuál sería el manejo que consideran que se le debería dar a este paciente en este momento? Bueno, pues es un paciente que teniendo en cuenta pues ya los diagnósticos que tenemos, es un niño pues que pensando en una meningococcemia pues tenemos que cubrirlo, y pues pensando en que tenemos que cubrir pues el foco infeccioso, pues iniciaríamos de entrada el cubrimiento con manejo, teniendo en cuenta para cubrir el foco, sobre todo el sistema nervioso central, iniciaremos con ceftriaxona y pues podríamos incluso iniciarle vancomicina, esperando pues como cubrimiento inicial, esperando pues cómo avanzan los laboratorios. Vamos a seguir con el caso, vamos a seguir viendo cuál fue la evolución. Pues recuerden que el diagnóstico diferencial de un niño con un cuadro séptico y con un cuadro neurológico a los 3 meses, pues tiene que contemplar los agentes más frecuentes, que son meningococo, como se comentó, pero también neumococo puede dar un cuadro similar. Entonces siempre es importante tener en cuenta el diagnóstico diferencial antes de que tengamos otros exámenes y otras cosas, en contemplar otros microorganismos. Y hay otros microorganismos que también pueden dar un cuadro de un síndrome purpúrico, como en este caso. Vamos a continuar y vamos mirando. Bueno, después de conocer sus impresiones diagnósticas, vamos a conocer las que se tuvieron en el Hospital de la Misericordia. Quiero decir que esta fue, digamos, una extracción literal de la historia clínica. La consideración fue la siguiente: considerar un cuadro de aproximadamente 12 horas de evolución que inició con fiebre y posteriormente aparición de lesiones purpúricas en tronco, cara y extremidades.
Un deterioro clínico progresivo, cuadro de rápida evolución, se consideró paciente posiblemente esté cursando con una meningitis por Neisseria meningitidis como primera posibilidad. Se decide trasladar a reanimación para monitorización y manejo y se solicitan estudios adicionales. Primeras impresiones diagnósticas fueron meningococcemia y meningitis por Neisseria meningitidis. Dada la sospecha clínica alta que tuvieron, el manejo fue el siguiente. Se trasladó a reanimación porque el paciente durante la valoración inició con signos de choque, entonces se inició el monitoreo en reanimación, se inició aislamiento de contacto y gotas respiratorias, se dejó el paciente sin vía oral, manejo con oxígeno, un bolo de cristaloides y se inició el manejo antibiótico con ceftriaxona. En consideración a la alta sospecha que se tenía por el agente probable, se indicó solo manejo con ceftriaxona en este momento. Se indicó obviamente inmediatamente punción lumbar y estudios adicionales. Esos son los resultados. Aquí, como vemos, tenemos más o menos la 1 de la tarde en este momento, pues digamos cuando se tuvo el conglomerado de ayudas diagnósticas. A la izquierda entonces iniciamos una función renal que estaba conservada, una creatinina 0,28 que daba más o menos para una tasa de filtración de 95, una función hepática conservada y tenemos como primer hallazgo digamos de alterado, tenemos unas pruebas de coagulación alargadas. Tenemos un PT alargado 25 con un control de 13, un PTT de 40 con un control de 28.9 y el INR que estaba en 2.09 claramente alterado, una glicemia de 124, unos reactantes claramente elevados, tanto PCR como procalcitonina, un hemograma con unos leucocitos de 10.680, neutrófilos de 7.850, linfocitos 1.830, había una leve trombocitopenia y una anemia normocítica normocrómica. En cuanto a los electrolitos y con granulaciones tóxicas. En cuanto a los electrolitos tenemos un sodio de 131 con una hipercloremia también, un cloro de 123 y los gases mostraban una acidosis metabólica hiperclorémica con una hiperlactatemia también. A continuación tenemos la descripción del líquido cefalorraquídeo. Aquí tenemos el citoquímico, mostraba unos leucos, unos polimorfos nucleares de 982 células por milímetro cúbico, unos monocitos de 5 células por milímetro cúbico, unas proteínas de 349 miligramos de cilitro, una glucosa de 70 miligramos de cilitro. Recordemos que la sérica que fue tomada en el momento de la punción fue 124 miligramos de cilitro, unos hematíes frescos 4.450 con unos creneados de 200 y en la parte de características macroscópicas tenía un color ligeramente rojizo con un aspecto turbio. En cuanto a las tinciones, un ZN negativo, una tinta china negativa y el GRAN lo informan a continuación. Mostraba este hallazgo, el cual eran unos diplococos GRAN negativos. En este momento entonces vemos que ya son las 6 de la tarde de ese mismo día, el paciente presenta un deterioro clínico y esto contaríamos, digamos que ya serían 7 horas de ingreso, pero vamos a ver el deterioro tan severo que tiene el paciente. En la parte hemodinámica ya presenta un choque con resistencias bajas, asociado a su choque séptico, una insuficiencia respiratoria con un trastorno de oxigenación moderado, asociado a una neumonía izquierda con derrame pleural. Digamos que en la radiografía lo que sugerían era que podía ser una atelectasia o eso es una neumonía, pero estaba asociada al derrame pleural. El antibiótico empezó a la hora de ingreso, más o menos estuvo administrado, fue inmediatamente. Ya tenía antibiótico. Exacto. En cuanto a la parte renal, la función estaba conservada. Aquí tenemos la impresión diagnóstica infecciosa que teníamos una meningitis de probable etiología bacteriana con un aislamiento de un coco gram negativo en líquido cefalorraquídeo. En la parte metabólica una hiponatremia con una normoglicemia y una acidosis metabólica hiperclorémica. Tenía compromiso hematológico por una anemia normocítica, una coagulopatía dados los tiempos de coagulación alargados, trombocitopenia y una causa clara pues, de CID. Y en este momento, si no era clínicamente, no había sangrado como tal. Y había a nivel neurológico una alteración del estado de conciencia y también describen en la historia en ese momento una mirada permanente hacia la izquierda, una supraversión hacia la izquierda y pues lo consideran como un posible signo de focalización y consideran solicitar una neuroimagen.
Entonces, con este consolidado ya a las 6 de la tarde, con un paciente bastante comprometido, las indicaciones por cada sistema son de inicio de soporte vasopresor, inicio de soporte respiratorio, no requiere en ese momento inicio de soporte renal dialítico, continúa con su manejo con ceftriaxona, se inicia hidrocortisona en consideración a la hiponatremia, choque y considerando una posible insuficiencia suprarrenal. Previo al inicio de la hidrocortisona se toma cortisol y se inicia como tal, y a nivel hematológico, considerando la coagulopatía del paciente, se administra vitamina K y se inicia pues el seguimiento como tal de tiempos para, digamos, observar cuál es la progresión de la coagulopatía. La evolución ya tenemos el siguiente día, digamos que vamos viendo cómo va la evolución del paciente ya según todas las intervenciones. Vemos como a nivel hemodinámico el paciente empieza pues ya a modular un poco el choque, sin embargo persiste con requerimiento de soporte vasopresor. En la parte, aquí tenemos una importante ayuda diagnóstica que pues hay que hacer énfasis que era necesario solicitarla, que era el ecocardiograma, porque digamos que ya como lo vamos a ver más adelante, se asocia la meningococcemia a disfunción miocárdica. Sin embargo, el paciente no la presentó, seguía requiriendo el soporte vasopresor. Con respecto a la parte infecciosa, se reciben unas ayudas diagnósticas en las que tenemos la aglutinación de antígenos en lácteos, el cual reporta Neisseria meningitis grupo B, E. coli K1 positivo y Neisseria meningitis grupo C y W135 negativo. Asociado a eso se recibe el primer reporte de hemocultivos a las 19 horas, en el cual se reporta el crecimiento de cocos gram negativos, con una procalcitonina de control a las 24 horas persiste positiva, y dado lo anterior, digamos la alta sospecha y pues ya digamos que relativamente la confirmación ya microbiológica, se continúa con ceftriaxona. En la parte metabólica empieza a modular el paciente, ya el lactato baja, y en la parte de hematológica continúa con, digamos, con la repercusión hematológica con un IR levemente elevado. La parte neurológica, respiratoria y renal se mantiene, digamos, conservada, digamos, sin cambios. Ya tenemos el siguiente día, en la cual se reciben otras ayudas diagnósticas de importancia. El segundo hemocultivo también reporta crecimiento. Recordemos que el primero fue a las 19 y el segundo a las 36 horas, acorde con lo previo, cocos gram negativos, y se había hecho un abordaje por una posible inmunodeficiencia de tipo humoral, recibiendo el siguiente conteo de inmunoglobulinas, inmunoglobulina G con un valor de 169, bajo para la edad. Aquí tenemos los rangos normales 236 a 1291 y una inmunoglobulina M y A en rangos normales. Se considera en ese momento una hipogamaglobulinemia no hereditaria y asociado a su proceso séptico como tal. En cuanto a la parte hemodinámica, seguía con su choque, sin embargo ya seguía modulando, requería todavía soporte con noradrenalina. La parte metabólica ya venía modulando, ya estaba en un equilibrio ácido-base, no había alteraciones electrolíticas y se recibe el reporte de cortisol, el cual es 61.30 microgramos por decilitro normal, descartando la insuficiencia suprarrenal, por lo cual se suspende hidrocortisona. Sin embargo, pues fue importante la sospecha diagnóstica y ya aquí se descartó. Y en la parte hematológica tenemos un paciente que ya moduló como tal toda la parte de su CID, ya tenemos tiempos de coagulación normales con un INR de 1.08 y un PTT normal para el control del día. Fibrinógeno persistía levemente elevado, con una hemoglobina en 8.3 también un poco comprometida, y la trombocitopenia leve, digamos que muy similar a la con la que ingresó el paciente. En la parte neurológica no se había podido pues valorar, digamos, el impacto neurológico que había presentado la meningitis como tal, porque estaba bajo sedación el paciente, seguía con su soporte ventilatorio y no había presentado deterioro de la función renal. Ya tenemos el segundo día de estancia hospitalaria. Aquí tenemos ya el tercer día de estancia hospitalaria, en la cual ya tenemos una confirmación microbiológica, se confirma hemocultivo 1 y 2 con un aislamiento de Neisseria meningitis, la cual era sensible a la ceftriaxona. Eso sí ya fue una confirmación posterior, en la cual era un serogrupo C. El choque ya
había modulado, se logró retirar el soporte vasopresor, se logró retirar el soporte ventilatorio por la resolución del trastorno de oxigenación y en la parte neurológica, al retirar como tal la sedación, se evidencia unos movimientos tónicos o clónicos. Y, discúlpenme, se observa episodios de supraversión, pero sin movimientos tónico-clónicos. Se inició fenobarbital y se considera tomar, pues, digamos que llevarlo a la neuroimagen. La coagulopatía ya está resuelta, sin alteración metabólica y la función renal estable. Y para finalizar, esta es la última diapositiva de la evolución del paciente. Vimos cómo tanto presentó un deterioro clínico rápido como relativamente moduló toda su respuesta inflamatoria sistémica de manera rápida. Y aquí ya vemos la evolución en resumen del día 13 al día 26, en la cual la parte hemodinámica, respiratoria y renal estable sin cambios, modulado todos los defectos. La parte infecciosa, ya teníamos unas certezas diagnósticas en la cual estaba el choque séptico secundario a la meningococcemia resuelto y un caso confirmado de neuroinfección por Neisseria meningitidis. La alteración electrolítica ya resuelta con una insuficiencia suprarrenal descartada y la coagulopatía resuelta. Aquí tenemos el último examen neurológico del paciente, en el cual se describe un examen neurológico para un niño de 3 meses normal, y dada esa evolución y no presentar nuevos movimientos anormales, y asimismo con la videotelemetría normal, se consideró el egreso, con un paciente neurológicamente sin ningún compromiso, después de haber tenido un cuadro pues tan súbito y severo como tal. En ese momento no pudimos contar con la neuroimagen y se apoyaron mucho en el estado clínico del paciente. El paciente presenta unos movimientos anormales cuando se extuba y se quita la sedación, sin embargo no los vuelve a presentar más o menos en 8 días de estancia en hospitalización. Y apoyados en la videotelemetría, en la cual no mostraba ningún tipo de alteración eléctrica, y en la parte clínica consideraron hacer un seguimiento de manera ambulatorio, el cual no pudimos hacer no se hizo en la Fundación de la Misericordia, se hizo en otra institución y no podemos contar, pero digamos que cabe resaltar que el último examen neurológico es completamente normal, sin secuelas. Ha consultado a urgencias al hospital en otras circunstancias y digamos el examen neurológico ha estado normal. Entonces quiero preguntarles qué medidas de carácter epidemiológico consideran ustedes que se deben tomar en este caso. Sería importante revisar los contactos porque inicialmente, pues si bien la sospecha clínica se hizo rápido, hay que tener en cuenta las personas que estuvieron en contacto con él cuando llegó. Es importante y se ha visto cuando uno busca los casos que uno no lo dejan tipificado correctamente en la historia clínica para hacer el seguimiento de sus pacientes y 2, no lo dejan adecuadamente ¿cómo se dice esto? Reportado epidemiológicamente para hacer el seguimiento del paciente, y ambas son medidas que hay que tener, y pues las medidas de protección que nosotros sabemos que hay que tener con un paciente con una enfermedad meningocócica diseminada, básicamente eso, y el aislamiento con otros niños. Y pues evaluar obviamente la necesidad de profilaxis a los contactos estrechos, ¿no? Entonces eso es muy importante. Siempre que hay un caso de meningococcemia, entonces comienza el pánico, todo el mundo, el señor que le abrió la historia clínica, el señor que lo atendió, no, pues realmente ahora lo vamos a ver, pero es importante que tengan en cuenta eso de definir el término de contacto estrecho y definir la profilaxis a los contactos estrechos o a las personas que han tenido contacto directo con las secreciones que pues puede hacerse o con rifampicina o con ciprofloxacina o con ceftriaxona. Bueno, entonces es muy importante. Entonces, ese es un caso y esa es una historia de lo que vemos cuando vemos una enfermedad meningocócica. Entonces, en este paciente tuvimos una meningitis, una meningococcemia con meningitis, ¿sí? Uno puede tener solo meningococcemia, solo meningitis o meningitis con meningococcemia. Entonces, pues voy a darle la palabra a Wilfrido, no sin antes agradecerle su presencia. Sé que no es fácil. Wilfrido viene desde Cartagena y vino pues, a acompañarnos esta noche. Yo quería que nos acompañara en esta reunión académica de los jueves de ASIN y esta que hace unos
meses ya sabíamos y estamos organizando, porque Wilfrido es una persona que tiene una gran experiencia en la enfermedad meningocócica y creo que todos pues, vamos a aprender de él, y te agradezco, Wilfrido, tu apoyo y el haber podido venir. Listo. Bueno, primero que nada, pues agradecerles estar aquí hoy. Agradecerle pues a la parte de ASIN de Bogotá la invitación y a compartir con ustedes pues toda esta experiencia de meningo. A las fotos que ustedes van a ver son pacientes de Cartagena, ¿de acuerdo? Y de Cali, y de Medellín, y de Bogotá. Pero son pacientes estrictamente. Antes de eso quería compartirle algo que me acaban de escribir ahorita que venía en el auto. 6:59, ¿sí o no? 6:59. Ok, 6:59. Me está escribiendo la residente de medicina crítica de cuidados intensivos de adulto. Mire lo que me escribe. Vamos a ver si ustedes son capaces de decir. Quiero pedirte un favor grandísimo. Así está en las últimas. Es que atendí a un paciente hace 48 horas. ¿De acuerdo? El paciente tenía, miren lo que tenía, cefalea, poliartralgia, celulitis en codo, no rigidez de nuca, ¿de acuerdo? Solamente dolor articular, no ningún tipo de lesión. ¿Qué tiene? No sé, pero me acaban de decir algo que me alarma. ¿Qué creen ustedes que tiene el paciente? Ya le acabo de decir la historia clínica. Le vuelvo y le repito. Cefalea, poliartralgia, celulitis en codo, no rigidez de nuca, fiebre, ¿de acuerdo? Listo, es de la costa. Y listo, pero me acaban de mandar algo que me alarma y por eso te estoy llamando. ¿Qué creen ustedes que tiene? ¿Qué creen ustedes que tiene? Ok, entonces sigue diciendo. Estoy angustiada. ¿Por qué? Porque ayer empecé con fiebre. Tengo dolor articular y mi hijo está con fiebre. Y te mando el cultivo. ¿Qué dice el cultivo? Neisseria meningitidis. Ahorita que ustedes me estaban viendo allá afuera, estaba contestándole qué es lo que tenía que hacer. Pero además de Neisseria meningitidis, le voy a decir qué más tiene, para que vean ustedes que la cosa no es tan sencilla. Pero además de eso, tiene serología INS1 positivo para dengue. O sea, tiene un dengue y además de eso tiene una meningocalcemia. Le van a hacer ahorita una punción lumbar. Y está alterada porque tiene el hijo que también está con fiebre y ella empezó con fiebre ahorita. ¿Qué hago? No sé, yo le dije, voy a tener una charla de meningo y después te contesto. Es en serio. ¿De acuerdo? Ok. Este es meningo cambiante e impredecible. ¿De acuerdo? Es un patógeno que es estrictamente humano, solamente le gusta a las personas, no le gusta a más nadie. Es un germen fascinante porque sabe cómo evadir, pero también sabe cómo sobrevivir. Es un meningo, es una microscopía electrónica y ustedes ven aquí los peeling, pero aquí donde está esto que son unas vesículas tiene una gran cantidad de toxina. Creo que el paciente que ustedes mostraron se salvó porque hizo meningitis, porque si no hubiese hecho meningitis, créanme que no lo estuvieran contando, ¿de acuerdo? Y ese meningo, así como el Haemophilus influenza y el neumococo, comparte la nasofaringe, ¿de acuerdo? Se pelean por la nasofaringe. Pero una diferencia del meningo es que les gusta un poco más a los adolescentes y a los adultos, y a Haemophilus les gustan un poco más los niños, o sea, 3, 4, 5 años, ¿de acuerdo? Entonces, este meningo, ¿sí? En la portación le gusta mucho más los adolescentes, por lo cual se porta casi a un 10 a un 24%, y los adultos empiezan a disminuir su portación. Pero esto es dinámico, o sea, esto no es estático, esto es dinámico la aportación. Yo puedo tener ahorita meningo y vengo de Cartagena. Y miren dónde están, o sea, ahorita me voy a pasear para allá. ¿De acuerdo?
Pero esa aportación es dinámica. Yo ahorita puedo tener una carga menor o puedo tener un serogrupo C o un serogrupo B, ¿de acuerdo? O un clon diferente. Pero esta aportación es cambiante y algunos pacientes pueden durar hasta 21 meses portando el meningo. Otros pueden ser 3 meses, otros pueden ser muy corta duración. Y esas son las cepas más virulentas cuando se portan muy corto tiempo y que se las pasa a uno, así como las de Cartagena. Entonces yo ahorita llego, se las dejo a usted y me voy. ¿De acuerdo? Es así. Sin embargo, las personas sanas son las que portan las cepas más virulentas. Uno le tiene miedo a los pacientes que fallecen por meningo, que nadie los quiere tocar. ¿De acuerdo? Nadie los quiere tocar. Y resulta que esos son los que menos transmiten el meningo. Es que la persona sana que quedó con la cepa que le pasó a ese sí es el problema. ¿De acuerdo? Que es el que hay que tenerle. Entonces, los adolescentes son los que portan más las cepas virulentas. Por eso son una estrategia de vacunación. Adolescentes y adultos jóvenes, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, nuevamente les recuerdo, todos los pacientes que ustedes van a ver son pacientes con meningo de Cartagena, de Cali, de Medellín, ¿de acuerdo? Y de Bogotá. Este es el primer paciente, es un paciente de Cartagena, de raza negra, ojos azules. No, no soy yo. Este es un paciente con un síndrome de Waardenburg, ¿de acuerdo? No tiene el mechón blanco, pero ahorita van a ver ustedes su familia que sí lo tiene. No tiene trastorno a nivel del complemento, pero así como está, llegó, así como lo ven ustedes. Y llegó por artromialgia, dolor muscular solamente y fiebre, ¿de acuerdo? Ok, a las 2 horas aquí está el paciente. A las 4 horas no hay paciente. Falleció a las 5 horas de haber ingresado a urgencia, ¿de acuerdo? Que fue un serogrupo B. Entonces, este paciente, ¿de acuerdo? Este paciente tenía esta familia. Miren, esta familia. A todos los estudiamos, 2 llegaron con un síndrome febril, ¿de acuerdo? Pero ninguno tuvo una meningococemia o meningitis. Este paciente, menos del 2% de los casos que hacen enfermedad meningocócica invasiva vienen de este paciente. Los otros que sí hacen vienen de las personas sanas, ¿de acuerdo? Esa cepa que se pasó, ese es el que hay que tenerle cuidado. Esto para mostrarle que los factores de riesgo son supremamente importantes. Si ahorita ustedes les van a hacer fiestas o algo así, no, ahorita todo el mundo va para su casa. Ah, ok. Entonces, si hay hacinamiento, por ejemplo, conciertos o viajes donde usted comparta con mucha gente, ojo con eso. Pero miren los microbiólogos cuánto tienen, casi 25 veces más que cualquier otra persona, los pacientes con VIH, pero en sí las personas sanas son las que más tienen enfermedad meningocócica. Pero los adolescentes es un gran problema. Entonces, el meningococo está así tranquilo y portándose en su nasofaringe. Si yo le hago ahorita un cultivo a ustedes, el 10 al 20% tiene meningo en la nasofaringe, que lo tiene allí, así como ya, así. Nadie sabe si está o no está. Pero resulta que este meningococo uno no sabe qué pasa, se despolariza, invade o infecta a otro paciente. Eso no lo sabemos. Es una dinámica que no se conoce mucho. Algunos dicen que es factor del huésped, otro es factor de la cepa, otro que es ambiente, ¿de acuerdo? Pero entonces este meningo que estaba así, uno no sabe en qué hace y se transforma de esta manera. Y de esta manera te puede hacer lo que vos quieras, ¿de acuerdo? Y entonces, eso es ahora lo que es clínicamente cambiante del meningo. Entonces, si yo les pongo este contexto y se los acabo de mostrar ahorita con un caso, ¿de acuerdo? ¿Qué se imaginan ustedes que este paciente que tiene fiebre, mialgia, anorexia, náusea, vómito y diarrea tiene un meningo? No, tiene una influenza, tiene un chikungunya, tiene un dengue, tiene una leptospira, una hepatitis A, lo que vos quieras. Nunca vas a pensar que tiene un meningo, ¿de acuerdo? Pero por eso necesitamos estos espacios para que ustedes empiecen a aprender sobre las cosas cambiantes de las patologías. ¿Me ibas a preguntar algo? Sí. Teniendo en cuenta que la incidencia de meningococo es más común en pacientes inmunocomprometidos. No, es en pacientes sanos. Sí, pero digamos, por ejemplo, los VIH-Sida, AC24, AC60. Tienen un riesgo mayor, tienen un riesgo pero no mayor. es que sea más frecuente allí. Sí.
bueno, que los pacientes inmunocomprometidos tienen un riesgo mayor de meningococo y tienen un riesgo mayor de meningococcemia, porque la clínica es tan florida a pesar de que tengan un inmunocompromiso severo. La clínica es tan florida. No. O sea, Al hay contrario. síntomas generales, hay fiebre, Ok, es hay una síntomas respuesta de inflamatorios a pesar de que estén en un inmunocompromiso, es mi pregunta. Eso depende de la carga de la toxina. De acuerdo. Por eso decíamos que en el caso de ustedes se salvó porque hizo meningitis. Eso quiere decir que la carga de toxina no era tan grande. Porque cuando vos tienes una carga de toxina por encima de 10 a la 3 unidades formadoras de colonias de toxina, bloqueas toda la respuesta inmune celular. Y por eso no haces muchos datos de respuesta inmunológica. Entonces es preocupante cuando vos tengas un paciente con meningococcemia y no haga meningitis. Preocúpate. O que no haga leucocitosis. Preocúpate. ¿De acuerdo? Pero cuando tiene toda la manifestación es mejor. ¿De acuerdo? Se salvan más. Pero eso tiene que ver con la carga de toxina del meningo. Ok, entonces nuevamente les muestro y miren, fiebre, mialgia, anorexia, náusea, vómito y diarrea. Esto es lo que ahora ustedes tienen que pensar cómo se presenta un meningo. No les estoy mencionando ni rigidez de nuca, ni ras, ni nada. Es así como se los estoy mostrando ahorita. Esto es probablemente un meningo y esto empezó a cambiar, entonces esto que ya estábamos encontrando antes de todas las manifestaciones neurológicas, realmente en estos momentos están siendo manifestaciones tardías. Este ras hemorrágico, purpúrico, rigidez de nuca, alteración del estado de conciencia, es una presentación tardía. Y ustedes vieron que este paciente en menos de 12 horas tenía un ras. Eso es de muy mal pronóstico, pero es una presentación tardía. Esto es lo que estamos viendo como representación temprana. Dolor en extremidades inferiores y frialdad. Alteración del llenado capilar. Pero imagínense cuántas cosas no pueden producir eso. Entonces vos tienes que haber visto un caso de meningo para que lo puedas decir y pensar. Acuérdense, los pacientes se enferman de lo que el médico sabe. Si nunca has visto un caso de meningo, ni por ahí se te va a pasar. ¿De acuerdo? Entonces, lo que dijo Germán, se puede presentar como meningitis y esto es la de mejor pronóstico. O puede haber meningococcemia fulminante que tiene realmente alta mortalidad con choque o sin choque, o puedes tener meningococcemia con meningitis. Y estos pacientes se salvan más porque hacen meningitis. Pero puedes tener una presentación totalmente atípica y eso es lo que estamos viendo en este momento. Este es un paciente de ustedes del 2017, de noviembre, iba a cumplir apenas 28 días de nacido. La mamá lo llevó porque tenía fiebre y secreción ocular. No más, conjuntivitis y fiebre. ¿Saben por qué lo hospitalizaron? Porque tenía fiebre y era un neonato. Y lo ingresaron a la unidad de cuidado intensivo de neonato por cesión natal tardía. Le hicieron un hemocultivos, punción lumbar y a las 24 horas tienes este paciente. Miren la lesión que aparece allí. Miren la lesión que aparece allí. Hemocultivos positivo y punción lumbar positiva. Tuvo una meningococcemia y además de eso hizo meningitis. Se salvó porque hizo meningitis. Fue un serogrupo C del tunal de ustedes. ¿De acuerdo? Ahora miren este paciente. 3 años, ¿de acuerdo? Alzas térmicas, odinofagia. Miren la fecha. 9 de enero del 2018. Se los voy a pasar así como rápido. 20 de enero sigue la misma sintomatología. Alzas térmicas, cefalea, sin edema, sin síntomas, nada. Sigue, miren la fecha, 20 de enero. Vuelve y le hacen aquí, sigue con cefalea, sigue 15 días de evolución, consistente en cefalea, tos. Mire, lástima que no vean la fecha, pero esto es del Hospital Universitario del Valle. Y ya tenemos fecha de 9 de febrero. Sigue con 5 semanas de evolución consistente en cefalea, predominio frontal. El doctor Pío y su grupo de infectología lo miran, sigue, hace fiebre, le hacen una punción lumbar, la punción lumbar totalmente patológica. Miren, hiperproteinorraquia, polimorfo nucleares 100%. ¿Y qué creen ustedes que tuvo? Un meningococo serogrupo C. ¿Eso qué es? Una meningitis crónica por meningo. ¿De acuerdo? Ahora, investigaron a la familia y resulta que no hay ningún paradero de la familia. No hay ningún dato de contacto, no hay ningún dato familiar y entonces es ahí donde viene el problema desde el punto de vista epidemiológico. ¿De acuerdo?
pero es una meningitis crónica, más de 5 semanas de evolución. Entonces, esta es la presentación también como neumonía, de artritis, ¿de acuerdo? Y ahora esta presentación como diarrea. Esto fue en el brote de Chile, donde la mayoría de los pacientes presentaron diarrea. Miren, náuseas y vómito y diarrea. Y miren cuánto presentaron rigidez de nuca, menos del 15%. Pero miren que la diarrea fue totalmente significativo. ¿Vos crees que vas a pensar en un paciente con fiebre, dolor abdominal, artromialgia y diarrea que tiene un meningo? Nunca. Pero esto lo publicaron los ingleses, también con presentación de diarrea. Todos los 8 casos que tuvieron, 4 fallecieron y todos tuvieron cuadro gastrointestinal. Ahora miren, 38 años, Cali con Fandi, ¿de acuerdo? ¿Sí? Fecha de este año. Ahora miren, paciente con una evolución que tiene asociado náuseas, episodios de mesis y diarrea, sin moco, sin sangre. Sigue y miren el hemograma, tiene leucos 20.000. Por los leucos en 20.000, la médico de urgencia le formula ceftriaxona. Mírenlo, leucocitosis elevada y le formula ceftriaxona. La paciente sigue con diarrea. Diarrea, medicina interna le iba a dar de alta porque tenía una gastroenteritis viral. Pero la paciente la revisan y aquí miren lo que aparece. Rigidez de nuca, ¿de acuerdo? Y le hacen una punción lumbar. Miren la punción lumbar. Glucosa 19, proteína 110. Miren los leucos, 7.900 leucos, polimorfos 100%. Cuadro intestinal con una meningitis, ¿de acuerdo? Ahora serogrupo C, esto fue por coaglutinación, posteriormente fue un serogrupo C. Estos son los de Cartagena. Miren nuestros más de 50 pacientes de Cartagena. Estos son los datos más relevantes, los que fallecieron en las primeras 24 horas y los que fallecieron después de 24 horas. Los rojos son los que fallecieron después de 24 horas. Todos los que hicieron leucocitosis fallecieron después de 24 horas. Por eso es, si vos haces respuesta inflamatoria te da un chancecito más, pero si no, porque la carga es muy alta. Pero miren, vómito, mialgia, todos los que hicieron artromialgia se murieron en las primeras 24 horas. Miren, dolor abdominal y diarrea. Y esto es la tapa. La etapa es que en noviembre de 2017 este paciente llegó a un CAP, ¿de acuerdo? Porque tenía un cuadro gastrointestinal el día anterior. Llegó ese día y la enfermera le puso un diclofenaco. Esas eran las vueltas en que el diclofenaco mataba, ¿sí o no? Entonces aquí en las redes sociales pusieron, murió porque le pusieron una ampolla de diclofenaco. Llegó y a la hora falleció. ¿Saben por qué supimos qué pasó? Porque este paciente lo atendió la médica que está conmigo en estudios de meningo, se llama la doctora Cindy Arteta. Lo recibió y miren el cuadro. El día anterior consultó por un cuadro febril asociado a vómito y deposiciones diarreicas, pero tenía una semana de deposiciones diarreicas. Falleció a la hora de estar en el CAP. Este es el paciente. Le tomamos los cultivos, nosotros tomamos los cultivos, le hicimos la punción lumbar, ya después de muerto, porque lo puedes hacer, ¿de acuerdo? Miren. Neisseria, miren el gran diplococo gran negativo. Lo mandamos al instituto serogrupo B. A diferencia de ustedes, nosotros tenemos serogrupo B, ¿de acuerdo? Cali, 18 años. Ustedes no alcanzan a ver, se los voy a poner más claro, más claro, más claro. Ok, más claro. Sábado 21 de abril, 18 años. 21 de abril, 18 años. Se fue a la fiesta con unos compañeros. En la noche compartió con un grupo de amigos consumiendo cigarrillos, marihuana, cocaína, alcohol. 24 horas después, miren, cefalea, escalofrío, fiebre, vómito y diarrea, petequias y dolor en articulaciones. La consideraron que tenía una intoxicación por alucinógenos. No le prestaron atención. Y miren después, 2 días después, llaman a la mamá porque la paciente se puso mal. ¿Ustedes le van a dar comida aquí a ellos? Sí. ¿Sí? ¿Van a tener comida aquí? Allá. ¡Uy! No, perdón. Ok, les voy a mostrar la paciente. Ok. Es porque las imágenes son impactantes. La paciente falleció a las 48 horas. Les voy a mostrar las imágenes. Paciente de 18 años de Cali. Miren
Miren las manos, lástima que no tiene tanta resolución pero miren las manos, miren los pies, miren los pies, miren las manos, esta es la izquierda, esta es la derecha, miren la paciente, 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 no hay paciente, falleció a las 48 horas, es un meningo, ¿qué le creció? Meningococo 0 grupo C. 48 horas, ¿de acuerdo? Entonces, estas son otras condiciones, por eso les dije, ¿ustedes les van a dar comida hoy? Bueno, eso es la cárcel de Bucaramanga, esa es la cárcel de Bucaramanga, donde hubo un brote a final del 2017 y principios del 2018. Otras condiciones, baja humedad, polvo, hacinamiento, esta es Cartagena, esta es la zona turística donde ustedes se bajan, pero esta es la que nosotros arandeamos todos los días. Esto es donde vamos todos los días, donde hay mayor cantidad de casos de meningo en Cartagena. Esto es la zona donde está en Cartagena. Entonces, eso predispone más a tener también meningo. Miren que en Cartagena no había meningo, no había meningo, no había meningo. Y ahora hay meningo, hay meningo, hay meningo, hay meningo, hay meningo por todos lados, con una tasa mayor de 30 por 100.000 en algunas zonas. ¿De acuerdo? Miren. Eso es más en épocas lluviosas que en épocas secas. Miren, más del 50% falleció en las primeras 24 horas. Pero además de eso hay otras coinfecciones. Ojo con esto ahorita. Influenza. Acuérdense que tenemos influenza cepa pandémica ahorita. ¿De acuerdo? Entonces, miren la coinfección. Influenza y posteriormente meningo. Sí. Cali, 2 meses, 25 de noviembre del 2017. Miren, 2 meses, ingresó por fiebre y cuadro de probablemente bronquiolitis. ¿Qué le hicieron? Miren, influenza tipo A positivo. Lo vio nuestro compañero de infectología en el Club Noel. No seguía bien, seguía con fiebre, le hicieron una procalcitonina de unos hemocultivos y los hemocultivos positivos le hicieron un FilmArray positivo para Neisseria meningitidis, asociada con influenza tipo A. Entonces, pacientes con eculizumab también tienen 1000 a 2000 veces más riesgo de meningo. El serogrupo C es el que ahorita estamos viendo y batallando porque está teniendo este complejo clonal que realmente es muy virulento. Y la pregunta de usted fue, así directa. El Instituto Nacional de Salud le tienes que decir a ustedes cuál es su serotipo, subtipo y qué complejo clonal están teniendo. Porque este complejo clonal realmente es virulento. El Y le gusta a los adultos y le gusta el pulmón. Pensé por eso que cuando vos dijiste que todavía neumonía o compromiso pulmonar, dije, les cayó un Y, pero ustedes están teniendo más C, ¿de acuerdo? Y el W le gusta esto así, así. Esto, ¿de acuerdo? Estas reuniones, ¿vale? Ok. La epidemiología ha cambiado. Eso se lo voy a traducir aquí, en eso. Eso ha venido desde los 1940 en adelante, pero esto se traduce de esta manera, es que ha tenido varios brotes en todo el mundo. Este es el que me voy a dirigir, que es el brote de B, que fue en Cuba, en Brasil, en Chile, ¿de acuerdo? Y este serogrupo B es el más degenerado de todos los meningos. ¿Por qué es el más degenerado? Porque es el diferente de los meningos. Este polisacárido capsular es diferente al C, es diferente al W, al Y y al A. Pero este polisacárido capsular es idéntico a las moléculas de adhesión de mis neuronas. Por lo tanto, yo no puedo crear una vacuna para el polisacárido del B, porque iría contra mis neuronas. Para él no hay vacuna de polisacárido, ¿de acuerdo? Pero existen vacunas a partir de esto que se llama de membrana externa. Y se acuerdan que hay la cubana, la chilena, la de Noruega, la de Nueva Zelanda, que se hicieron para controlar los brotes. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que saber de sus cepas. Así es como se deben de describir las cepas. ¿De acuerdo? Neisseria meningitidis serogrupo B, de acuerdo, serotipo 4, serosubtipo P1.19,15 e inmunotipo ST32-ST5. Así se deben de describir. Esto de esta manera es porque el polisacárido capsular es lo que determina el serogrupo. Acuérdense que hay 12 serogrupos, pero los más que producen problemas son estos 5. Este es el serotipo, de acuerdo, que está dado por la proteína de membrana externa, la POR B. Hay diferentes POR B. Y este es el serosubtipo
este que está dado por la por A, y esto es el monotipo o genotipo. Yo tengo que saber eso. En castizo, ¿qué significa eso? En castizo o en español, ¿qué significa eso? Habemos muchos pediatras infectólogos, ¿sí o no? ¿Cuántos pediatras infectólogos hay aquí? Muchos, ¿sí o no? Voy a ir dirigiendo un poco. ¿Cuántos Wilfridos hay? Uno, pero pueden haber muchos más en el mundo, ¿sí o no? Ok. ¿Cuántos apellidos Coronel con doble L? Miren que es doble L. Uno. Pero puede existir un coronel con una sola L, a pesar de que se pronuncie igual. Y yo vengo de Colombia, de Cartagena, pero pueden haber otros que vengan de otro lado, como Paraguay o Asunción. ¿Sí o no? En el Congreso de Asunción, hace 2 semanas, yo iba a dar una charla y quien me iba a presentar dijo, el doctor Wilfrido Coronel, de Paraguay, egresado de la Universidad de Asunción de Paraguay, y yo la miraba y yo decía, este no soy yo, pertenece a la sociedad no sé qué cosa de Asunción y Paraguay. Yo dije, bueno, di mi charla y al final dijo, perdón, me equivoqué, es así. Miren que es infectólogo pediatra, se llama Wilfrido, apellido Coronel, pero él es de Paraguay, yo soy de Cartagena. Aquí está, mírelo, Wilfrido Coronel de Colombia, Wilfrido Coronel con una sola L de Paraguay. Estudió en el infantil, ¿de acuerdo? Aquí está, mírelo, nada parecido, nada parecido. Entonces, así son los meningos. Así son los meningos. A pesar de que sean pediatras infectólogos, somos totalmente diferentes. A pesar de que tengamos el mismo nombre, somos cepas diferentes. Por eso usted tiene que saber cuál es su serotipo, su serosubtipo y su inmunotipo, a pesar de que sean serogrupo C, a pesar de que sea serogrupo B. ¿De acuerdo? Entonces, me quiero saltar esto. Esto es cómo se aplicó la vacuna de serogrupo B, que después lo discutimos si quieren, pero no tuvo una efectividad en varias partes. Y esto es para responderle la pregunta a usted. Nosotros hicimos serotipo y serosubtipo de nuestro serogrupo B. Y estos, mírenlo, aquí está, son diferentes a la cepa cubana. Esta es la cepa de Cartagena y esta es la cepa cubana. Y es diferente a la cepa de Nueva Zelanda. Por eso nosotros no pudimos utilizar la cepa cubana, ni la neozelandesa, ni ninguna otra. Estas vacunas tienen diferente efectividad de acuerdo a las cepas. Son cepas diferentes que no se pueden utilizar en un lado o en otro. Eso depende del serotipo, del serosubtipo que circule. ¿De acuerdo? Esta es una patología que la incidencia es baja, pero está bajando mucho más. Ahorita en África, miren el descenso de esta patología de la incidencia, pero es por la aplicación de la vacuna. Miren que antes había más de 8.000 casos de meningitis por meningo. Después de la aplicación de la vacuna del 2010, miren que ya prácticamente no tanto. Pero así como yo puedo decir que es baja porque no tengo casos como en Bolivia, es porque realmente a veces no los busco. O porque, como les dije, el paciente se enferma de lo que el médico sabe, si no, o la tecnología. En Bolivia empezaron a tener datos de brote, tanto en la cárcel y después fue en la comunidad, con una tasa de letalidad del 100%. ¿De acuerdo? Que antes no tenían. Y este caso, porque él fue la hija de uno de los visitadores médicos de las vacunas de allá en Bolivia y falleció por meningo. ¿De acuerdo? Pero este es Colombia, en el cual la incidencia está en 0.36 en los no confirmados y de 0.15 en los confirmados. Pero es mucho mayor la carga en menores de 1 año. Pero miren, esto es Medellín. Medellín está teniendo un problema actualmente. Miren en el 2008, más de 13 casos. Y miren ahora, 2017, 14 casos. Pero además de eso, 4 fallecidos con una tasa del 28%. Pero miren que también hay hemófilos influenza y neumococo. Pero además de eso, esto es así. El meningo es así. Cada 5 o 10 años vuelve. Si usted no aplica ninguna estrategia de vacunación. Esto es Medellín. Esto es Medellín si se quieren ir a la Feria de las Flores. Esto es Medellín. Miren, perdón, ya pasó. Esto es Medellín actualmente. Así que hay una alerta en Medellín igual. Y están en brote porque si ustedes, lástima que no les mostré la tabla, todo el año, desde enero hasta la fecha han tenido casos. ¿De acuerdo? Entonces es preocupante porque además de eso, ellos están teniendo como un círculo cada 10 o 15 años. Entonces por eso analicen muy bien las vacunas que se utilizan.
Entonces miren que la tasa de incidencia nuevamente aumenta cada 8 o 10 años, ¿de acuerdo? Pero mientras se mantiene estable. Y estos son los brotes epidémicos MI. Pero además de eso, miren cómo van los serogrupos. En el 2015 no había B, pero había C, no había Y. En el 2016, 4B, 0C, 1Y, y así sucesivamente. Miren, esto es cambiante e impredecible. Por eso es que vos tienes que tener protección para todo, porque no sabes qué va a pasar después. Y ahorita están por encima del cordón. Por encima, ¿de acuerdo? Está preocupante esto. Esto es la epidemiología en este momento. El A en Sudamérica ha desaparecido, igual que en África, y esto es lo que tenemos en este momento en América y igualmente en Asia y Europa. Esta es una patología que es fatal, seria y de rápido desarrollo, que además, si tú no lo piensas, y además si lo piensas y le pones el antibiótico a los pacientes, más del 10 al 20% pueden fallecer. Es la tercera, cuarta causa de mayor mortalidad en el mundo, ¿de acuerdo? Ahora quiero que miren, Cali, miren la hora, 12:53 de mayo, 12:53, la paciente llegó el día anterior, que tuvo el día anterior vómito, fiebre y ya. Y con eso llegó vómito y fiebre. 12:53, ¿vale? Ok, 12:53. 12:53. Ahora, la respuesta de vos. Mira, leucocitos 3.300. Muy mal pronóstico. Leucopenia. ¿De acuerdo? 12:53. Ahora miren, 15:45 llega a la clínica Versalles. En la clínica Versalles a las 15:45 tiene un Glasgow de 14/15, pero todo lo demás normal. Vómito y fiebre. Pero miren la hora, 16. Miren ahora la glucemia, 48. Se vuelve taquicárdica, somnolienta, baja perfusión. ¿De acuerdo? Y miren ahora, 16:57. Glasgow de 8 en menos de 3 horas. La intuban, le ponen soporte vasopresor, la remiten a la Fundación Bayer Lilly, llega a las 6:15 y a las 6:20 y 30 fallece. En menos de 4 horas. Vos puedes hacer lo que quieras, pero en menos de 4 horas no tienes paciente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué le creció? Un serogrupo C. Es lo que más predomina en este momento. Estos son de nuestros pacientes, 1 año de edad, 4 horas de fallecido. Nada, no hay paciente. Miren, paciente no alcanzó ni siquiera a llegar al hospital de nosotros, la tuvimos que ir a buscar a un CAP. Nada, no hay paciente. 3 horas, no hay paciente. ¿De acuerdo? Pero además de eso, que es fatal, esta paciente no se salvó. Miren, 1 año, esta es la cronología. Miren cómo va progresando esto, hasta llevar a la amputación. Amputada con injerto en rodilla, en abdomen, amputación de los dedos, se salvó. 5 a 20% de los pacientes que sobreviven tienen secuela, ¿de acuerdo? Pero además de eso, miren, amputación de los dedos por serogrupo C. Pero además de eso, meningitis y daño neurológico. Por eso necesitamos que realmente todo el mundo esté activado en esto, recargado en esto, ¿de acuerdo? Con una vigilancia súper en esto. Pero además de eso, hagan gala de todo lo que puedan hacer por obtener este bicho. ¿Por qué? Porque implica una estrategia desde el punto de vista epidemiológico. Entonces, utilizar más la PCR para ustedes es mucho más fácil, porfa, mandar al instituto la PCR para que hagan PCR, porque miren, este es un paciente de 38 años que llegó con un accidente cerebrovascular a la unidad de cuidados intensivos de adulto y pensaba en una meningitis. ¿Saben por qué sospechamos que tenía un meningo? Miren, ¿lo están viendo? ¿En dónde? ¿Lo están viendo? Estas lesiones en las plantas de los pies. ¿Ustedes creen que es un meningo? Puede ser cualquier cosa. Hasta un hongo. Miren esta lesión. Tomamos muestra de la lesión, tomamos líquido cefalorraquídeo y hemocultivo y enviamos. Miren, le hicieron PCR, en 48 horas tuvimos el resultado. Gen CTR y SIN-D para meningo serogrupo B. Mientras tuvimos todos los cultivos negativos, ¿de acuerdo? Por PCR pudimos hacer todos los diagnósticos. Pero además de eso, ya ahorita montamos multiloco sequence typing para poder saber serotipo y serosubtipo. Entre el próximo les voy a decir
las cosas. Pero miren, esta paciente ni siquiera alcanzamos a nada. ¿Y qué tuvimos que hacer? Una autopsia. Se le hizo la autopsia y se encontró un síndrome de Waterhouse-Friderichsen compatible con Neisseria meningitidis en los cultivos posterior a autopsia. Este es el panorama actual en Colombia. Está aumentando a hemófilo, a meningo, neumo, ¿de acuerdo? Todos están por encima del promedio en meningitis. Estos son los meningos actualmente en Colombia, en el cual sigue el B un poquito predominando, después el C y después el Y, pero esta publicación del 2018 implica que hay C, Y, W y B. Eso es de transcripción de la misma página, así que está errada, pero hay C, Y, W y B, ¿de acuerdo? Afectado más los menores de 1 año, siguen los de 15 a 29 y posteriormente los de 30 a 49 años. Eso es lo que está actualmente en Colombia. Hay brote en Bolívar, en el cual primero tuvimos B hasta el 2017, después cambiamos a C en el 2017 al 2017, de 16 al 17 y ahorita el 2018 tenemos B nuevamente. Bogotá y Boyacá sigue teniendo C, Meta, Caquetá sigue teniendo C, Buenaventura C, Santander C, Valledupar C, Medellín B, C y Y, W y Cali C ahorita en el 2018. Entonces necesitamos una herramienta para esto porque todos los grupos etarios están afectados. Estas son el pipeline de las vacunas de meningo, desde las polisacáridas hasta las conjugadas, monovalente, polivalente y recombinante y de vesículas de membrana. La vacunación es la estrategia que es para esta patología. Acuérdense que hay vacunas no conjugadas como las polisacáridas que son poco inmunogénicas en lactantes, ahí por respuesta, y se acuerdan que el serogrupo B es poco inmunogénico, por lo tanto no hay vacuna a partir de su polisacárido. Estas vacunas de polisacárido, acuérdense que no inducen memoria inmunológica adecuada, no incrementan igualmente la respuesta en refuerzo y acuérdense que tiene una menor actividad funcional. Pero eso aparece en las vacunas conjugadas, en las cuales yo tomo esta Neisseria, tengo este polisacárido capsular y se lo uno a una proteína transportadora para obtener una vacuna conjugada. Estas vacunas conjugadas sí son mejores en menores de 2 años, inducen memoria inmunológica, mejor la respuesta de booster, igualmente mayor afinidad. Entonces estas son las vacunas conjugadas, estos son los polisacáridos del A, el del B, el del C, el del Y y el del W. Se unen y se unen a una proteína transportadora, el polisacárido del A, del C, del W, del Y. Acuérdense que del B no. Entonces, de estas A, C, Y y W cuadrivalente, tenemos 3 vacunas en este momento en Colombia. Pasamos de tener vacunas polisacáridas a conjugadas monovalente, como la C, a conjugadas monovalente como la A que hay en África, y a las tetravalentes. En este momento en Colombia están estas 3 tetravalentes, ¿de acuerdo? Estas 3 tetravalentes. Menactra, que es ACJW unida al CRM100, al tozoide distérico, perdón. Menveo, que es ACWY unida al CRM. Y Nimenri, que es ACDW unida al tozoide tetánico. Hay otras que son combinadas con hemófilos influenza y estas que son recombinantes, que son las del B. Recombinantes. Y aquí están algunos datos de cuál tienen indicación una y otra para que más o menos ustedes diferencien un poco. Menactra, que es unidad al tozoide distérico, es a partir de los 9 meses, ¿de acuerdo? 2 dosis y hasta los 55 años. Menveo es a partir de los 2 meses, 2, 4 y 6, con un refuerzo entre los 12 y 16, hasta los 55 años. Y Nimenri, aunque esta es una publicación de Chile, tiene una indicación aquí de 12 meses, pero Nimenri en Colombia tiene una indicación a partir de las 6 semanas de vida. En Chile, a partir de los 12 meses, pero en Colombia tiene una indicación a partir de las 6 semanas de vida, ¿de acuerdo? Es a partir de las 6 semanas, ¿sí? Para el ACJW y con una serie de 2 dosis, ¿de acuerdo? Con una diferencia de 2 meses, y igualmente un refuerzo a los 12 meses. Esta vacuna a partir de los 12 meses es una sola dosis y es la única de las 3 que se puede poner hasta los 104 años. Las demás hasta los 55 años. ¿De acuerdo? Esta es una diferencia entre vacunas no conjugadas y vacunas conjugadas para que ustedes vean la importancia de cada una. ¿De acuerdo?
es mejor, esta se la lleva en todos, excepto en hiporrespuesta. Si se ponen 2 dosis de polisacárida puede haber más hiporrespuesta, no así con la conjugada. Y estas son las vacunas recombinantes del B. Miren que no es a partir del polisacárido capsular, sino a partir de estas estructuras que son unas proteínas externas, que son la NAC, la FHPB, que es la fijadora del factor H, y igualmente la por A y una de hemaglutinina. Esta es una vacuna que se llama cuadrivalente, ¿de acuerdo? Y esta es la otra vacuna que tiene 2 componentes de la proteína del factor H. Se llama bivalente. Esas son las 2 vacunas recombinantes para B. Ok, estas son mis últimas 2 diapositivas. Esa es una patología realmente devastante. Nosotros no queremos seguir viendo este tipo de pacientes, ¿de acuerdo? Sin embargo, todavía la estrategia de vacuna en Colombia y en muchos países todavía no se puede dar porque hay supuestamente baja incidencia, ¿de acuerdo? Pero realmente es una patología muy subdiagnosticada y esperemos que este panorama que a veces parece así como borroso, opaco, para ustedes empiece a abrirse un poco, ser más claro, porque ya no van a encontrar la misma clínica, ojo que pueden tener una clínica diferente, ¿de acuerdo? Y aquí estamos, sí, es para seguir luchando por estos niños, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Wilfrido, muchísimas gracias por la compañía. Preguntas, inquietudes, dudas del auditorio. Buenas noches, gracias por la excelente presentación. Una pregunta, como los neonatos, lactantes menores están en riesgo de la enfermedad, pero la vacunación en el mejor de los casos empieza a las 6 semanas o a los 2 meses, pero hay que esperar pues que se cumpla el esquema de vacunación. ¿Cuál sería la mejor recomendación para poder proteger a un niño menor de 3 meses? O sea, la mejor protección es iniciar la vacunación. Tienes 2 vacunas que se pueden empezar a los 2 meses, ¿de acuerdo? Que es Membeo. Y la Nimenri la puedes empezar a las 6 semanas. 6 semanas de vida la puedes empezar, ¿de acuerdo? O sea, hay muy pocos casos de meningo en neonatos. Sí hay pocos casos. Creo que hay como unos 46 o 50 casos publicados, pero sí lo hay. En unas zonas endémicas con brotes epidémicos, como por ejemplo nosotros, que tenemos casos cada vez en menor edad, tendríamos que estar pensándolo. Ustedes de pronto tienen que mirar cuál es su grupo más afectado y así establecer el esquema de vacunación. Pero la mejor manera de protegerlo es vacunándolo. No hay otra. Gracias. ¿Y alguna alternativa que se esté estudiando de vacunación durante el embarazo? No, no hay. No hay ahorita. 2 preguntas. Una, ¿en quiénes, Ok. ¿en quiénes estaría indicada la profilaxis de los portadores asintomáticos, que podemos ser muchos? Y 2, si hay algún enfoque diferencial respecto a la profilaxis en las poblaciones que se ha visto mayor prevalencia de portabilidad del meningococo. Ok, el personal de salud es categoría C, ¿de acuerdo? Y no amerita profilaxis. El personal de salud en general no amerita profilaxis. Siempre y cuando vos hayas estado expuesta a las secreciones, que lo hayas intubado sin ninguna protección o lo hayas aspirado sin ninguna protección, pero que le hayas agarrado la mano y lo hayas canalizado o algo, lo hayas transportado, no amerita profilaxis, excepto eso, ¿de acuerdo? ¿Quiénes más ameritan profilaxis como contactos estrechos? Que yo haya estado en un viaje con esa persona más de 8 horas, o sea, como cuando nos fuimos para Australia, más o menos, que duras 15 horas en un avión, así, más o menos. O los contactos que hayan vivido con el paciente 7 días anteriores y que hayan compartido más de 8 horas diarias. Esos son los que ameritan profilaxis. Siempre que tú haces un diagnóstico de un caso de meningo, inmediatamente la parte epidemiológica te establece una vigilancia hasta 10 o 14 días. Si no aparece ningún caso, te abandonan, pero te dan profilaxis. La profilaxis ideal debe ser en las primeras 24 horas de determinado el caso. Pero tienes un chance hasta los 14 días. Después de 14 días, nada, no sirve. Pero ojo, cada vez que vaya acercándose a los 14 días es menos la efectividad. ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Ya las contesté las dos? Sí, Okay. ya contesté las 2. Vale.
En zonas, por ejemplo, con alta endemicidad o un ejemplo, nosotros en Cartagena, que tenemos una tasa mayor de 30 por 100.000, ¿dónde está indicada la quimioprofilaxis en la población? Cuando tienes una tasa menor de 10 por 100.000. Porque cuando tienes una tasa por encima de 10 por 100.000, tienes que usar vacunación para bloquear el brote. ¿De acuerdo? ¿Es necesario a todos los pacientes con infección por meningococo estudiar inmunodeficiencias? Específicamente el complemento. O sea, no necesariamente, pero si tú tienes un paciente con un déficit de complemento, tienes casi 1.000 a 2.000 veces más el chance de que sí. Pero no es que esté indicada hacer estudios de complemento. Hay algunas asociaciones de algunos subtipos del complemento, ¿de acuerdo? Como C5C, ¿de acuerdo? Hay algunos subtipos de complemento que están asociados a mayor datos de infección, pero no está indicado si yo tengo una infección por meningo estudiarlo. ¿Por qué? Porque son la mayoría de las personas sanas lo que tienen. Lo que pasa es que el meningo tiene una proteína que es la proteína fijadora del factor H. Esa te bloquea el complemento a todo el mundo, pero si además eres deficiente, peor te va a ir. Doctor, una pregunta respecto a la estrategia de vacunación. Usted decía que es mejor ampliar coberturas. Como son tan contradictorios los estudios sobre efectividad de todas las vacunas, de todas contra meningo B, ¿cuál cree usted que sea la estrategia más adecuada para, digamos, aumentar cobertura A, C, W y la B? Porque hay mucha discrepancia. ¿Qué esquema de vacunación sería ideal para cubrir a lo más importante que en este momento que tenemos C, Y y B en Colombia? Y la segunda parte, con ñapita, el paciente que está vacunado modifica la política de profilaxis posexposición si está vacunado. Ok, acuérdense que para el B no hay vacuna a partir del polisacárido calzular. No hay. Hay una vacuna recombinante o vacunas recombinantes. En este momento en Colombia no tenemos ninguna de las dos vacunas recombinantes para el B, ¿de acuerdo? Entonces, pero yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas vacunas, cuántas dosis me quiere dar? ¿1, 2, 3, 4? ¿Cuántas me quiere dar? Y así yo le hago la estratificación del esquema. Haga de cuenta que usted fuera el gobierno. Me dice, nada más le voy a dar para poner una sola dosis, o 2 dosis, o 3 dosis, o 4 o 5. ¿Cuántas me va a dar? No, por eso, usted es del recurso. Dígame cuánto me va a dar. Y yo le digo. O sea, una. 2. Ok. Lástima que pues, no tenga aquí la estrategia de vacuna. En vacuna en meningo se han hecho todas esas variaciones. Si yo tengo una sola dosis, si tengo 2, si tengo 3, si tengo 4, si tengo 5, si tengo 6. ¿De acuerdo? No es mejor colocar 5 que 2, que 3 o que 4. 2 y 5 dan la misma efectividad. 2 y 5. Si usted pone 3 más 1 es mejor, pero 2 y 5 es casi lo mismo en efectividad. Ahora, ¿en qué momento? Si yo tengo para escoger 2, nomás usted me va a dar 2 dosis. ¿Qué se ha mostrado y qué hay en los estudios? Es mejor empezar muy temprano, ejemplo, a los 2 meses, a los 4 meses, o es mejor empezar a los 12 meses e ir un poco más. Ok, ¿qué dicen los estudios si nada más me está dando 2 dosis? Los estudios dicen que es mejor vacunar al de 12 meses y al de 12 años, si usted me está dando 2 dosis, que vacunar a los 2 y a los 4 meses. Porque el waning de vacuna, la disminución de la inmunidad, me dura un poco más si yo lo vacuno a los 12 meses que a los 2 meses. ¿De acuerdo? Pero si me dan 3 dosis, hago a los 3 meses, a los 12 meses y a los 12 años. Es mucho mejor, ¿de acuerdo? Eso depende de lo que usted me quiera dar. El B, ok, sí, es que es buena la pregunta. El B en Colombia no hay vacuna. No hay vacuna para el B. Y la vacuna que hay, que es de vesícula de membrana, usted tiene que saber que su serotubtipo y su subtipo y su inmunotipo sea igual al de esa vacuna. Si usted no sabe, no lo está protegiendo. Yo me pasé rápido, pero esos son los estudios chilenos en Brasil, donde esa efectividad de la vacuna fue menos del 37% en menores de 2 años y de un 74% en los mayores de 4 años.
pero hubo un cotejo de cepas de un 44%, ¿de acuerdo? En Cuba sí dio más del 90% porque todas fueron la misma cepa. Pero si usted no sabe qué es serosubtipo y serotipo e inmunotipo, no se arriesga a utilizar la vacuna de vesícula de membrana. Que además la vacuna de vesícula de membrana está unida al polisacárido C, que no es conjugado. Entonces tiene una vacuna de polisacárido, que ya vieron la característica, que no es buena inmunogénicamente en menores de 2 años, que la memoria inmunológica no es tan duradera y que además el efecto booster por uso y por respuesta, pero además de eso tiene unida es una vesícula de membrana, porque para el B no hay vacuna. Las vacunas que hay es recombinante, que van a venir próximamente a Colombia, pero que en este momento no hay. Y las vacunas recombinantes... Perdón. Ok. Si yo estoy vacunado, quiere decir que tengo anticuerpos, ¿de acuerdo? O sea, ¿que me impide que me den la profilaxis? No, eso no impide que me dé la profilaxis, porque la profilaxis es para protección inmediata. La vacunación es un poco más tardía y de pronto usted puede tener un waning o todavía no tiene anticuerpos. Sigue indicándose, a pesar de estar vacunado, la quimioprofilaxis. En relación a las vacunas de B, están aprobadas para el uso en Estados Unidos, que es donde están en este momento aprobadas para el uso en adolescentes, que digamos es la población de riesgo más alta para ellos. Está aprobado entre los 10 y los 26 años en brote, y generalmente se recomienda aplicarlo entre los 16 y 18 años, que es donde ha mostrado, digamos, la mayor efectividad cualquiera de las dos vacunas que Muy Frío presentó contra B. Y lo que se recomienda hoy en día ya son 2 dosis, pues antes una era 3, otras 2, pero finalmente ya ambas que están son 2 dosis de 0 y 6 meses. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, buenas noches. Tengo una pregunta. Desde hace un mes estoy trabajando en un batallón de Fuerza Aérea, ¿verdad? Dios mío. Y me dicen que el año pasado hubo 2 casos de muerte por meningitis. Sí. Desde hace un par de semanas me dicen, bueno, usted es el encargado a partir de ahora del programa de vigilancia epidemiológica y tiene que proponer un plan para evitar que eso siga pasando, ¿sí? Como que muertes por meningitis. Es población que tiene entre 18 y 25 años. O sea, ¿qué tan viable sería proponer como una vacunación masiva o cómo se puede escoger los casos de vacunación? ¿Qué tipo de vacuna me recomienda para presentar? Okay. Es como una pregunta. Ok, cuando vos ingresas por primera vez, o sea, los primíparos que ingresan tienen mayor riesgo de tener la enfermedad meningocócica invasiva, porque ya los que están siendo portadores y tienen menos posibilidad de hacerlo. Pero los que entran, que te pones en contacto inmediato, tienes más riesgo de hacerlo, ¿de acuerdo? Está indicado que, o pueden hacer, es lástima que no fue estrategia de vacuna, o sea, pueden hacer una vacunación masiva, pero tienes que mantener después cada 2 o cada 5 años una vacunación. ¿Por qué? Porque si no haces más vacunación, inmediatamente los nuevos que van entrando, como va a caer la inmunidad a los que vacunaste, entonces esos mismos van a otra vez nuevamente a colonizarse y a transmitir, y a los que vienen nuevamente que son sensibles, que no tienen nada, se lo vas a pasar. Entonces es una vacunación masiva y cada 2 o cada 5 años haces, como decir, un catch-up, ¿de acuerdo? Para mantener igualmente la inmunidad y que se eviten las epidemias o los brotes. Entre 18 y 25 años, la mejor estrategia es una cuadrivalente. Cuadrivalente, cualquiera de las que mencioné. Cuadrivalente, ACJW, unida al tozoide histérico, al tetánico o al CRM 197, o sea, Amenatra, Omenbeo o Nimenri, cualquiera. Una sola dosis. Listo. Bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Es para nosotros un placer que nos hubieran acompañado. A la salida pueden tomar el refrigerio. Entonces sí, va a haber refrigerio, no se preocupen. Espero que las fotos no les hubieran alterado el refrigerio. Y pues están invitados cordialmente a los jueves de ASIN. Recuerden que la presentación queda grabada, está en el canal de ASIN de YouTube, entonces también la pueden volver a revisar o la pueden compartir con sus compañeros. Muchas gracias.